Nueva York de la Asamblea General de Naciones Unidas, y hay en particular temas que quisiéramos tocar en estructuras con invitados especiales, haciendo hincapié particularmente pues en la exposición de nuestro presidente Luis Abinader, pero también queremos dedicarle por lo menos 2 bloques, ¿verdad?, porque lo merece, a la intervención de Milei, presidente de Argentina, en razón de que ha generado mucha atención por parte de la prensa. Creo que ha habido también un poco de silencio de parte de cierta parte de la prensa en cuanto a las acusaciones que hizo Milei, porque fueron acusaciones básicamente. Fue un discurso que realmente vale la pena diseccionarlo, analizarlo en este programa, y para eso contamos con la participación de 2 invitados que han aceptado pues venir al programa: Alfredo de la Cruz y Felipe Cuello. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes y al público también. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, para ambientar un poquito a la audiencia, me van a permitir, vamos a colocar un poquito, en el máster me van a ayudar en cabina, para poner algunos fragmentos del presidente Luis Abinader cuando hizo su alocución en la Asamblea General, para no usar esas imágenes de apoyo con todo y audio, para ver exactamente algunos puntos que él estaba mencionando. Creo que también hay que darle un poquito de importancia a la cuestión de Haití, que es un tema permanente en la política exterior de República Dominicana. Pues todos sabemos que la estabilidad de Haití es un asunto de prioridad en términos de seguridad nacional para la República Dominicana. Entonces, en el máster, si me pueden poner, por favor, las imágenes del presidente. Servicio de la gente. Señor presidente, toda democracia exige un compromiso con la defensa de los derechos humanos, fundamental para proteger la dignidad y la libertad de cada individuo y brindar legitimidad al poder político. El gobierno dominicano está profundamente comprometido con la protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Este compromiso forma parte integral de nuestra política exterior, que establece la promoción y defensa de los derechos humanos como uno de sus principales pilares. Aquí no hay cálculos ni bandos, tan solo principios. Por eso, la crisis en Haití merece una atención especial. Desde hace más de 3 años, la inestabilidad en el país vecino ha generado una presión significativa sobre nuestra seguridad. Venimos solicitando con firmeza el involucramiento de la comunidad internacional en un rol protagónico y sostenido en la estabilización de Haití. Esta es una necesidad estratégica para la seguridad en mi país y en toda la región. El Estado dominicano ha asumido una alta responsabilidad ante la crisis haitiana, que va mucho más allá de lo que le corresponde, proporcionando servicios esenciales a una gran población proveniente del país vecino. En el 2023, las atenciones médicas a inmigrantes haitianos generales representaron el 12% del total de los servicios prestados a través de nuestro sistema de salud pública. Además, actualmente hay cerca de 200.000 menores extranjeros en el sistema educativo público dominicano, de los cuales se estima que más de 147.000 son de origen haitiano. Estos datos reflejan la gran carga... Perfecto, ahí vieron un fragmento, vamos a poner más en el curso del programa, un fragmento de la intervención del presidente Luis Abinader. Doctor, yo quisiera, a modo de introducción para la audiencia de estructuras, pues una valoración general de la locución del presidente, una apreciación, quizá un poquito de resumen, porque iniciamos por el tema de Haití, pero obviamente hay más temas sobre la exposición del presidente. Sí, mira, en sentido general, a mí me parece que el discurso del presidente fue muy bueno y abordó los principales ejes de los temas que están impactando a la sociedad dominicana. En lo que tiene que ver precisamente con Haití, el presidente fue valiente en el seno de las Naciones Unidas decir el impacto que está teniendo la sociedad dominicana, el impacto que está teniendo el Estado dominicano por esa inmigración descontrolada, e incluso llamó a que le enrostró en su cara que los compromisos que han hecho no han sido cumplidos, toda vez que la fuerza operacional de 2.000 y pico de efectivos no ha sido desplegada, los 1.000 efectivos que iban a ser desplegados, y apenas Kenia ha desplegado solo 400, me parece que Jamaica poco menos de 25 y Belice 2, me parece. Entonces, pero el presidente se quedó corto porque tal vez por no herir la sensibilidad del auditorio, él dijo que el 12% sobre
de las atenciones sanitarias era para esta comunidad haitiana. Pero el presidente no dijo ahí lo que sí le dijo a Blinken, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos cuando estuvo acá, de que el 35% de los partos son de nacionales haitianos, lo que impacta de manera directa la sociedad dominicana, en el sentido de, algunos dicen, bueno, pero los dominicanos dan sus hijos a luz en Estados Unidos y nadie dice nada. Sí, pero lo que pasa es que es distinto. Tú el año pasado tuviste 153,000 nacimientos en República Dominicana, y si el 35% de esos son extranjeros indocumentados, entonces tú tienes un problema mayúsculo. Mientras que tú necesitarías, Estados Unidos tuvo una tasa de nacimiento de 3,5 millones de personas el año pasado. Para hacer un impacto similar tendría que nacer del 35%, 1.250.000 dominicanos en Estados Unidos, cosa que es prácticamente imposible. Entonces, el presidente fue muy valiente al enrostrarle a la comunidad internacional en el seno de Naciones Unidas esa situación que de alguna manera grafica el impacto que nosotros sufrimos por esa crisis cuasi permanente en el vecino país. Así es, y fíjense que no solamente es una cuestión de penetración del migrante en masa, en un volumen importante al territorio dominicano, el migrante haitiano, y también la natalidad en suelo dominicano, es también un tema de recursos, porque tenemos la utilización de recursos del Estado, tanto en las atenciones médicas de las parturientas, también a la población haitiana en sentido general, pero también en el sector educativo, en el sistema de salud, de educación pública. O sea, en ese sentido, que el presidente haga un señalamiento sobre las distintas atenciones que brinda el Estado Dominicano a través de sus dependencias, de sus recursos a esa población por medio de, por ejemplo, servicios públicos para satisfacción de derechos humanos, obviamente es una declaratoria tangible, muy evidente, de que República Dominicana no es un Estado racista, que es algo que increíblemente todavía hay que recordarlo permanentemente. O sea, por ejemplo, en este caso, quizás sabe la opinión de Felipe, que es economista, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la utilización de recursos del Estado en favor de esa población migrante, obviamente quitándonos, como quien dice, el pan de la boca a los dominicanos para poder alimentar a ese país con una densidad poblacional altísima, una natalidad altísima también, morbilidad muy alta, obviamente lo que implica en términos de impacto en nuestros recursos nacionales. Un impacto inmenso, sin duda, no solamente, como dice, el intercambio que se debe de hacer necesariamente por la situación de emergencia, de uno brindarle a esa población no solamente migrantes, porque migrantes cualquiera, sino migrantes sin permiso, ¿verdad? Migrantes ilegales, dice el dicho, ilegal, ¿verdad? No tiene la autorización de estar en el territorio, pero de alguna manera ciertos grupos organizados venden como servicio el entrar al territorio dominicano con el fin de llevar una parturienta a un hospital dominicano a ser servida por el Servicio Público de Salud Nacional de la República Dominicana, cosa que por cualquier ángulo que usted quiera verlo, están vendiendo algo que no le pertenece, comenzando con la patria, ¿verdad? Pero vamos a subir un poco con las Naciones Unidas. Todos los septiembre de cada año se celebra el UNGA, se dice en inglés, la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se juntan, se reúnen los jefes de Estado de toda parte del mundo. Y permítanme citar el segundo secretario general de las Naciones Unidas, aunque fuera realmente el primero que realmente ejerció, Dag Hammarskjöld, noruego, quien dijo que el fin de las Naciones Unidas no era llevarnos al cielo, sino salvarnos del infierno, ¿verdad? Teológicamente ahí hay poco que discutir, pero en términos terráqueos, digamos que la puntualización es válida. Y fíjense cómo nuestro presidente Luis Abinader aterriza la idea con la legitimidad del Estado. Un Estado como el haitiano, que no les resuelve problemas básicos como una sala de partura
a las mujeres parteras de su país, o en algunos de los otros temas en los que entraron, un Estado que pierde la legitimidad, como puede ser Venezuela, a través de unas elecciones amañadas, y bueno, cualquier otra situación que sabe manejar las Naciones Unidas y que se supone que las Naciones Unidas está conformada para poder darle solución diplomática, pacífica, por medio del diálogo a cuestiones como Haití, cuestiones como la venezolana, cuestiones como las hay en el resto del mundo, y lamentablemente hemos llegado al 2024 y la situación del vecino solo empeora. Así es, mira, vamos con una pausa comercial porque en el siguiente bloque yo quiero comentar aspectos de seguridad nacional, pero lo cierto es que hay un proceso en curso con respecto a Haití y República Dominicana pues tiene una obligación con su propio pueblo de preservación de la seguridad nacional y de la soberanía. Y eso hay que dejarlo muy claro. Pero vamos a comentar eso en el siguiente bloque. Ustedes mantengan la sintonía. Estamos de regreso en Estructuras conversando sobre la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebró recientemente. Y bueno, nos quedamos en el último tema sobre seguridad nacional y soberanía. Doctor, le quería preguntar. El presidente Abinader ha tenido un discurso constante desde que asumió la presidencia de reiterarle a la comunidad internacional, a todos los países, que no existe solución dominicana al problema haitiano. Esa retórica ha sido constante y lamentablemente tiene que ser constante porque es muy evidente que ha habido tentativas, intenciones de visualizar a la República Dominicana como un mecanismo, como una válvula de escape para los problemas haitianos. Y la verdad es que atrapado en las circunstancias, porque la verdad es que, si vamos a hablar jurídicamente, esa persona, ese ser humano que se encuentra en territorio dominicano, si logró penetrar, migrante legal o ilegal, hay ciertos derechos fundamentales, derechos humanos inalienables que hay que respetar, por razones de la Constitución Dominicana, por razones de la Convención Americana de Derechos Humanos, por razones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, hay una situación humana, pero eso implica obviamente una serie de obligaciones y recursos que motivan al ejercicio de más control migratorio, porque no solamente los recursos en sector educativo, en sector salud, se multiplica por 1000 cosas, temas de infraestructura, comunicaciones, aseo y desechos, porque obviamente son seres humanos que, como nosotros, como todo el mundo, produce también desechos, consume servicios de toda naturaleza, incluso municipal. O sea, hay una situación de gasto de ese recurso público, lo que motiva a ejercicio de más control migratorio, que también cuesta más de 2.000 millones de pesos al año a República Dominicana. Entonces, la pregunta es, doctor, la comunidad internacional y específicamente Naciones Unidas, cada vez que recibe esta exposición del presidente Abinader, ya sea en un foro como este o en declaraciones públicas, ¿es Naciones Unidas receptiva con estas declaraciones del presidente o ya va a haber un cansancio por parte de la comunidad internacional respecto a ese discurso presidencial? Mira, Juan Manuel, esa pregunta es sumamente interesante y voy a tratar de hacer una aproximación. El presidente Luis Abinader ha sido muy valiente reitero, en el seno de Naciones Unidas repetir esto. Y como él dijo una ocasión, no debe cansarse y debe seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque la República Dominicana es impactada, como tú decías, ya no es solo en la salud y en la educación, donde cerca de 200.000 extranjeros mal contados abrevan en el sistema de educación, donde casi el 80% son nacionales haitianos indocumentados. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La comunidad internacional hasta ahora ha hecho oídos sordos de la queja justificada y legítima del Estado Dominicano ante la comunidad internacional, lo cual, por la deficiencia que acusábamos antes en nuestro servicio exterior, muchas veces lo que recibíamos eran galletitas en la cara. Sin embargo, ahora parecería haber un direccionamiento, y es bueno mencionar ese equipo que coordina a Andrés Lugo Rig y otras personas con el que está Pelegrín, y han estado yendo en Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y Europa, dando a conocer, ablandando a la opinión pública de esos países sobre el real impacto que tenemos nosotros. Entonces,
cuando tú ves esto, el presidente ha hecho uso de la prerrogativa que le da el sistema jurídico nuestro, la Constitución y las leyes. Bueno, si esto sigue impactando y ustedes se siguen haciendo de la vista a otro lado, vista ciega, oídos sordos, pero yo voy a utilizar lo que me dan mi sistema jurídico para hacer. Yo voy a garantizar la seguridad nacional de mi Estado porque es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué? Porque, no se ve. Haití no es una amenaza a la seguridad nacional en el orden militar, pero sí es una amenaza en el ámbito de la seguridad nacional, que es la seguridad identitaria. Lo es en el ámbito de la seguridad nacional, que es la seguridad sanitaria. Y así sucesivamente. Entonces, dado esta situación, cuando hay elementos que impactan la seguridad nacional, el presidente está investido de la autoridad y del poder nacional para poner coto a esa situación y eliminarla. Y lo ha dicho claro, si ustedes se siguen haciendo los remolones, si no aparecen los fondos que había que depositar en el fondo fiduciario, y se sigue haciendo esto así, pese al esfuerzo que ha hecho el presidente William Ruto de Kenia, pues yo voy a hacer lo que tengo que hacer para garantizar la seguridad nacional de mi país. Y me parece que eso ha sido, le ha quedado excelente al presidente, porque esa es la función de un presidente, y se lo está diciendo en su cara al seno de la comunidad internacional. Es un mandato constitucional, sí, por supuesto. Sí. Entonces, el presidente está haciendo uso de su prerrogativa, lo que tiene que hacer realmente. No, y usted tocó un tema sensible, controversial, el tema de la identidad nacional, la identidad cultural. Eso también es un tema que hay que tocarlo, porque se encuentra también en la Constitución, o sea, eso vamos. Sí. Felipe, yo quiero comentar la parte pues militar. Conversando con especialistas en el tema y también con personas del área militar, se comenta mucho que Haití no tiene la estructura para, como dice el doctor, representar un riesgo militar para la República Dominicana. O sea, hay muchos términos que se manejan en la prensa, en las discusiones. A mí el concepto de invasión, a mí personalmente no me gusta. Yo soy profesor de Derecho Migratorio desde hace 10 años y yo lo veo como lo que entiendo que es. Es un problema de migración ilegal masiva, con todas las consecuencias que eso trae. Porque invasión, obviamente, hace un poquito más de alusión a la idea de un movimiento estructurado y dirigido. No es estructurado y dirigido, lo que pasa es que Haití es la nación más pobre del continente. Compartiendo la isla, dos países compartiendo la isla, con el país en mayor índice de desarrollo en toda la región, con una frontera terrestre. No van a ir para otro lado más inmediato. Por tanto, no es una invasión estructurada, es un movimiento migratorio masivo con muchísimas consecuencias. En términos de seguridad nacional y ciudadana, por ejemplo, hay que hacer énfasis, por ejemplo, en que uno de los riesgos es, por ejemplo, la seguridad sanitaria y obviamente los antecedentes penales. Un migrante ilegal, por más que sea una persona que quizás tenga valores, bueno, al final es un migrante cuyo perfil usted no conoce. Implica un riesgo, porque usted no sabe qué potencial de peligro tiene para la seguridad ciudadana. Usted no sabe si la persona es violenta, si es parte de una red, por ejemplo, criminal o terrorista. Y en ese sentido yo quiero preguntarte, Felipe, por ejemplo, viendo el tema de las pandillas en Haití y viendo el armamento que ellos tienen, que tienen armas largas, quizás ese equipamiento de las pandillas y el número que es importante implica que quizás sí hay que verlo a esa crisis haitiana como un asunto de índole militar. Fíjate, Juan Miguel, que la ONU precisamente tiene un concepto que nos sirve en este caso para definir un poco el panorama. Haití es lo que se llama un estado fallido. El estado fallido tiene la característica, como la tiene Haití, de no controlar todo su territorio. Yo obviamente he manejado eso más desde el lado económico. Usted puede entrar en la fallida, por ejemplo, si usted tiene, digamos, una crisis bancaria, que se le cae la moneda, que tiene un tema de hiperinflación, como por ejemplo lo ha tenido algún que otro vecino nuestro, los argentinos y los venezolanos. Esos son matices de cómo puede ir fallando un Estado. El Estado haitiano ya falló completamente, ahí no hay nada. No hay ni salud, ni educación, ni lo esencial de un Estado, que es el monopolio de la fuerza sobre su territorio. Entonces, allá a ese nivel, viéndolo
bajando de nuevo a la óptica de Santo Domingo, Dominicana. Cuando digo de Santo Domingo, digo desde el punto de vista de la sede de gobierno que tenemos aquí en la capital. Como si te diría, dice Washington, dice París, dice Santo Domingo. Yo tengo una situación de seguridad, no solamente porque cualquier tema sanitario pudiera estar cruzando la frontera, porque pudiera estar cruzando cualquier cantidad de armamento, claro, de drogas, de lo que sea. Claro. Es que a la hora de yo hacer cumplir mis leyes, porque vale recordar, la solución ipso facto a que un agente de la ley encuentre en estado irregular un ciudadano de donde sea, es la deportación. Eso es lo que dice la ley. Ustedes quieren cambiar la ley, usted vaya y hable con su congresista y dígale que hay que hacer otra cosa. Pero eso es lo que dice la ley. Entonces, cuando llega al tema de la escala, que muy bien puntualizas, uno tiene que comenzar a pensar, bueno, para yo hacer cumplir la ley migratoria, yo voy a necesitar un despliegue que va a parecer un operativo militar, efectivamente. Ahí también entra el tema, y esto de nuevo con los tratados internacionales, la prohibición a devolver precisamente a un Estado fallido un ciudadano de ese Estado, donde ahí sí podemos tener tal vez un temita más complicado, pero ahí de nuevo la línea, y nosotros nos los adelantamos a ese problema diciendo, no puede haber solución dominicana al problema haitiano, porque lo que vas a tener al final son dos estados fallidos en vez de uno. Claro. Entonces, o se va a cumplir la ley, pero la situación como está ahora mismo, a mí hasta me sorprende a veces que no ha pasado peores cosas. Sí, no, y la verdad es que en términos puramente normativos, República Dominicana cuenta con una legislación actualizada, la Ley General de Migración, el reglamento de aplicación, las competencias bastante bien distribuidas. Y en términos, por ejemplo, de trata y tráfico, quiero hacer un énfasis ahí, porque el presidente me parece que mencionó también cuestiones de crimen organizado a nivel de seguridad regional. Pues República Dominicana cuenta con una ley de trata y tráfico del año 2003, y esa ley, yo he hecho muchas intervenciones públicas en este programa, y en donde tengo el privilegio de ser invitado, de que esa ley nuestra responde a las directrices de las convenciones internacionales que son vinculantes. La República Dominicana cuenta con dos tratados internacionales que pasaron por el Congreso, fueron ratificados y son parte del ordenamiento jurídico dominicano de trata y tráfico. Tráfico, obviamente, que como todas formas de facilitar, organizar, patrocinar viajes de un país a otro sin cumplir con requisitos, y trata de personas cuando hay alguna forma de explotación sexual, pornografía. En ese sentido, doctor, quería también hacer algunas precisiones en cuanto a esos temas que tocó el presidente fuera de Haití, aunque, a ver, son al margen de Haití, pero siempre está conectado, porque cuando se habla de seguridad, necesariamente hay que hablar de la parte fronteriza. ¿Qué otras cuestiones así de seguridad vale la pena mencionar? Sí, mira, hay un punto importante, y es que el presidente fue invitado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a copresidir junto con el primer ministro de Bélgica, Alexander De Cruz. Sí, a presidir el Comité de Lucha contra las Drogas Sintéticas. ¿Sabes que entre las drogas sintéticas tenemos los opiáceos como el fentanilo, otro como la metanfetamina y las anfetaminas? Sí. Y si bien República Dominicana no ha sido impactado, gracias a Dios, y espero que no lo sea por el fentanilo, fuera del aire, le decía ahorita a Cuello, el año pasado estuvimos en Bruselas, precisamente acompañado por el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y él advertía en Europa el potencial que tiene esa droga, pero que por lo menos aquí las investigaciones arrojaban que no teníamos el problema, pero que era bueno que en América Latina y Europa se fueran preparando a ello. Incluso tuve una visita al puerto de Amber, Brujas, que es el segundo más grande de Europa y uno de los 9 más grandes del mundo, donde vimos los golpes que le habían dado a estos grupos. Pero el hecho, precisamente, de que en el marco de esta cumbre
y en la Cumbre para el Futuro, el presidente de Estados Unidos haya elegido al presidente dominicano para copresidir este organismo, sí, donde van a dirigir las reuniones cada mes de más de 145 países y más de 15 comisiones, significa un reconocimiento al liderazgo de Luis Abinader y sobre todo República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico, donde según las estadísticas que el mismo Biden comentó, en estos últimos 4 años se ha incautado más droga que en los pasados 16 años. La verdad que hay que contar con la participación del país porque República Dominicana, por su posición geográfica, pues típicamente funciona como un país puente, por tanto, esa participación activa es crucial. Pero miren, yo quiero ahora en el siguiente bloque dedicarle un análisis largo y tendido al discurso del presidente Milei, que la verdad que merece la pena, y en el siguiente bloque vamos a poner un segmento de ese discurso. Pero mientras tanto, ustedes mantengan sintonía, volvemos en breve. Cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas. Y llegamos incluso a una situación en la que el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de esta casa, se ha desnaturalizado, porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos. Así estamos hoy, con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberración y aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas, dejando un tendal de más de 1 millón de heridos en el proceso. Bueno, yo creo que en vez de enfrentar estos la verdad que es interesante ver la cara de los asistentes. Es fascinante esa escena. Felipe, la verdad que yo no recuerdo haber visto una intervención en Naciones Unidas tan interesante como esta. Él hace una serie de críticas. Esto es un fragmento pequeño de todas las críticas y acusaciones que él hizo. En la Casa de Naciones Unidas, la persona sencillamente le cantó todas sus verdades, críticas que muchas personas del pensamiento más de derecha compartimos indudablemente, y me encantó que mencionara el tema de soberanía, de cómo Naciones Unidas no ha velado por la protección de la soberanía de los países integrantes, lo cual nunca dejará de asombrarme, porque la Carta de las Naciones Unidas precisamente habla del derecho a autodeterminación de los pueblos, que es un ancla a soberanía. Entonces, entre temas económicos, temas de soberanía, crítica también al Consejo de Seguridad, yo quisiera, al igual que hice con el doctor de la Cruz, una apreciación general sobre el discurso de Milei. Mira, lo primero que hay que tomar en cuenta es que Milei es economista, ¿verdad? Sí. Es algo que se está poniendo de moda. Te pongo, por ejemplo, el caso de Bangladesh. No lo digo necesariamente porque me interese, yo también soy economista, pero en Bangladesh acaban de pedir de calle que entre Mohamed Yunus, el premio Nobel, no de Economía, un premio Nobel de la Paz, por el accionar que tuvo él en mejorar esa sociedad. Milei está en Argentina haciendo algo similar, reorganizando el Estado de tal manera que se dedique a los fines que el pueblo argentino quiere que cometa. Le hace lo que se está criticando en este discurso, y permíteme también repetir la recomendación de ir a verlo, son 15 minutos y vale la pena, aunque uno no esté de acuerdo con él, son ideas que vienen de fondo, que están argumentadas con, vamos a decir, el fundamento requerido. Y sin maquillaje, o sea, muy directo todo, no da vuelta. Fíjate cómo él critica la política malthusiana. Eso es un economista británico del siglo XIX, Robert Malthus, quien decía que el límite del crecimiento poblacional iba a ser lo que restringiera la posibilidad de que se viviera cómodamente en el mundo. Pero claro, el chiste ahí siempre ha sido que cuando Malthus dijo eso, la población del mundo era 500 millones de seres humanos y ya estamos llegando a los 10.000 millones. Sí. Entonces, matices, el progreso económico, tecnológico, el proyecto desarrollista como tal, que son más fundamentos, vamos a decir, filosóficos, sí ha podido conquistar esa duda
que se ha tenido desde el punto de vista, en este caso malthusiano. Hay otras versiones de ese argumento también. Otra cosa que yo puntualizaría con Milei, su crítica al sistema internacional en términos políticos, ¿verdad? Él, de nuevo, un economista, no está ahí para decir lo bonito, no está ahí para sandunguear un poco. Él critica directamente la ideología contraria a la suya, le hace el socialismo, tomando en cuenta que el secretario general de las Naciones Unidas de hoy, a diferencia del que mencionábamos ahorita, Dag Hammarskjöld, que no era un político, no era una persona que se había postulado en una elección, el secretario general de hoy sí es un político. El secretario general de hoy, que se llama António Guterres, fue el primer ministro de Portugal por el Partido Socialista de Portugal, que consigue en un momento dado en el cual se suponía, por el tema de la cuota y de la rotación, que se suponía que la Secretaría General de las Naciones Unidas iba a caer en Europa del Este, pero el bloque que conforma los países de Europa del Este estaba dividido precisamente por el tema de Ucrania. ¿Qué pasó? En el 2014, cuando entra Rusia en Crimea, las elecciones de secretario general eran en el 2015, con lo cual no hubo tiempo de que nadie se pusiera de acuerdo. Hubieron varios candidatos, varias candidatas incluso, pero como dijo Napoleón, Guterres encontró la corona del mundo en la cuneta y la recogió, en este caso no con una espada, sino con el palabrerío de momento. ¿Qué pasa? Ban Ki-moon, quien fue el secretario general precedente, sí fue mucho más neutro, mucho más, vamos a decir, de centro. Sí. Pero Guterres, al ser un miembro juramentado de la Internacional Socialista, sí ha visto reuniones en la sede de las Naciones Unidas todos los años durante la Asamblea General de las Naciones Unidas con la Internacional Socialista, que preside, dicho sea de paso, su vecino en España, Pedro Sánchez. El presidente de la Internacional Socialista se llama Pedro Sánchez, que además de ser eso es el presidente del gobierno español. Guterres, ex primer ministro, de Portugal por el Partido Socialista también, auspicia en la sede de la ONU, que se supone, no vamos a decir que es completamente apolítica, pero sí tiene que tener un tema más de neutralidad, reuniones de ese gremio de jefes de Estado y jefes de gobierno, en algunos casos, como el de Pedro Sánchez, de miembros de la Internacional Socialista. Entonces, eso se ha ido reflejando. Ahí él critica también la Agenda 2030. La Agenda 2030, imagínate que yo llegué a trabajar en eso cuando yo estaba involucrado en los temas de Naciones Unidas. La definición de los objetivos era un primer paso, como lo fue con Ban Ki-moon en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron del año 2000 hasta el año 2015. A partir del año 2015, no solamente se define esta nueva serie de 17 objetivos, sino que comienza un proceso fruto de uno de los órganos subsidiarios de la Asamblea General, que es la ECOSOC, el órgano económico y social, y adentro del ECOSOC, el aparato estadístico, que dicho sea de paso, tiene la República Dominicana en su dependencia estadística, que es la Organización Nacional de Estadística, la Oficina, Nacional de Estadística, un rol paradigmático y protagónico, que hay que felicitarlo por eso. Pero ahí, volviendo a la normativa, que es algo que tal vez se maneja más, ahí, por ejemplo, tú puedes ver como en algunos de los objetivos, en los indicadores que se van desarrollando y que ya a esta altura del juego están todos bien desarrollados, se va imponiendo la agenda normativa de la ideología política del aparato gubernamental que gobierna en Naciones Unidas. Y te pongo un ejemplo concreto con el aborto, por ejemplo. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Salud, uno pensaría que la posición estatal de un Estado como la República Dominicana, definido en la Constitución con la definición de la vida empezando en la concepción, uno pensaría que
hubiera habido una objeción por parte dominicana a que se incluyera en la definición de uno tener un sistema sanitario a la altura de lo que pretende el sistema internacional. Uno hubiera pensado que ahí no se hubiera incluido ese tipo de temas. Entonces, ahí es que uno tiene que darle la razón a Milei y decir, oye, cada vez que yo miro para otro lado, tú vienes y me infiltras un tema político que no habíamos estado de acuerdo. Así es. Mire, vamos con una pausa comercial porque quiero tratar con el doctor de la Cruz el tema de la crítica a la Agenda 2030. Pero vamos con un corte comercial y volvemos en breve. Estamos de regreso para comentar algunos puntos que tocó Javier Milei en su exposición, concretamente lo que tiene que ver con la Agenda 2030. De hecho, vamos a poner algunos segundos de esa parte de su intervención. El peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Quiero, sí, comenzar dando crédito cuando el crédito corresponde. La Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta de la historia global, con el objetivo principal de que nunca volviera a ocurrir. Para ello, la organización grabó en piedra sus principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ese fragmento no se apreció, Ahí insisto, es un tema de tiempo, pero él hizo más críticas luego de esas palabras a la Agenda 2030. Doctor de la Cruz, yo quería que usted comentara la posición poco diplomática de Milei de enfrentar la niña linda de Naciones Unidas, que es la Agenda 2030, de fijar una posición francamente definida como de derecha. Mi pregunta es la siguiente: ¿podría tener un efecto replicador con respecto a actuales o futuros líderes para otras intervenciones de Naciones Unidas? Bueno, yo tengo otra lectura. Ciertamente, y tengo que hacer algunas precisiones, ciertamente el orden internacional está roto y hay que reconstruirlo, pero la participación del presidente Javier Milei, más que otra cosa, deja visto algo que decía Cuello, de que él simplemente es un economista, porque en algunas cosas parecería desconocer cuál es el rol de Naciones Unidas y cuál es la relación de poder real que hay en Naciones Unidas. No es cierto que Naciones Unidas tiene una agenda progresista, ni que lo maneja la agenda progresista, porque todos sabemos que quienes controlan Naciones Unidas son los aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, Milei, en el mismo discurso que, como dijiste al principio, exhorto a la teleaudiencia que lo busque y lo lea, lo vea y hasta lo lea, si es posible, en la prensa. Debe estar transcrito ya, claro. Mucho más adelante habla incluso como si fuera un terraplanista, pone en duda el calentamiento global, incluso de ahí de Naciones Unidas tiene que salir corriendo para Argentina porque hay una parte al sur que se está quemando, y todo producto del calentamiento global, pero él, como muchos libertarios como él, rechazan esta situación del calentamiento global, rechazan el impacto que la humanidad ha hecho en el planeta, y entonces esto muestra precisamente de la composición de Naciones Unidas cómo funciona el organismo, amén de precisiones muy buenas y correctas que hizo Cuellar cuando hacía su participación anterior, pero muchas de estas cosas tienen impactos limitados. El que la Internacional Socialista haya realizado reuniones dentro de Naciones Unidas no significa que Estados Unidos o los 5 superpotencias que controlan el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el real poder en Estados Unidos, están supeditados a una agenda progresista. Eso realmente muestra el poco conocimiento que tiene él de la macroestructura que es Naciones Unidas. Y si bien en muchos ámbitos ha fallado, es cierto, pero hay que entender que en otros tanto ha tenido éxito, porque la función de Naciones Unidas no es evitar una guerra por la imposición de las armas, no. Las Naciones Unidas es, a través de la diplomacia, el diálogo, la concertación, tratar de evitarle un conflicto mayor al mundo, y si existe,
por lo menos tener algunas fórmulas de cómo no olvidar nunca el diálogo, la diplomacia y la concertación. Ahora, una pregunta, doctor. ¿Usted considera que quizás, para verlo, digamos, de otro ángulo, ¿verdad? Quizás el discurso crítico de Milei y tan directo con respecto a Naciones Unidas, quizás puede ser una forma de contribuir a la corrección de esas cosas que están torcidas precisamente en Naciones Unidas, que han fallado históricamente. Quizás esa crítica, esa voz disidente quizás pudiera ser importante para el mejoramiento del papel y el rol que ejerce Naciones Unidas ahora y quizás en el futuro. ¿Usted quizás entiende que eso puede tener validez? Bueno, ojalá, porque sí hay muchas cosas que hay que enderezarla. Lo que tiene que ver con la misma conformación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que el mismo presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, hablaba de ello, que es inaudito que en pleno siglo XXI América Latina y África no tengan una representación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una estructura que corresponde al principio del siglo pasado y no está cónsono con las realidades. Ojalá que el discurso de Milei, como usted plantea, llame a otros líderes del mundo a poner el dedo en la llaga de Naciones Unidas y hacerlo más realista con la época en que nos ha tocado vivir. Claro que sí. Doctora, de verdad que ha sido para mí un placer recibirlos. Gracias, Alfredo de la Cruz y Felipe Cuello, por venir a Estructuras y a ustedes por sintonizarnos. Recuérdense que estamos en Canal 37 a las 3 de la tarde todos los sábados. Pero lo más importante es que estamos de vuelta en el canal oficial de YouTube de CDN. Este programa va a quedar cargado ahí y va a ser incorporado a la lista de reproducción para que vean otros temas tan interesantes como este. Muchas gracias por la sintonía y hasta la próxima.